El sol descendía sobre el valle de Canaán con un resplandor dorado que hacía brillar las murallas de las ciudades enemigas. El viento soplaba desde el desierto, trayendo consigo el polvo del pasado y el susurro de una voz antigua. Todo lo que respira será destruido. Nadie entre los israelitas se atrevía a pronunciar esas palabras en voz alta. Eran demasiado pesadas, demasiado sagradas y demasiado terribles. Josué, el sucesor de Moisés, se mantenía de pie frente al campamento, con la mirada clavada en el horizonte. Habían cruzado el Jordán, habían visto cómo los muros de Jericó caían al sonido de trompetas y gritos, pero esta vez el mandato era más oscuro, no solo conquistar, sino exterminar. A su alrededor, los ancianos del pueblo murmuraban en tono bajo. ¿Es esto lo que el Señor quiere de nosotros?, preguntó uno, su voz temblorosa. Josué levantó la vista hacia el cielo, donde el sol se ocultaba tras nubes teñidas de sangre. No somos nosotros quienes decidimos, respondió con solemnidad. El Señor nos lo ha ordenado. El eco de esas palabras recorrió las filas. Guerreros endurecidos, hombres y mujeres que habían vagado 40 años por el desierto, se preparaban para algo que ni siquiera la guerra podía justificar en sus corazones. Pero la voz de Dios, escuchada por Josué, no dejaba lugar a dudas. Aquella noche, el campamento ardía con antorchas y oraciones. Los sacerdotes limpiaban los instrumentos sagrados. Los soldados afilaban sus espadas, cada golpe del metal resonando como un presagio. El aire mismo parecía contener la respiración del cielo. Josué se retiró a su tienda y cayó de rodillas. «Señor, Dios de nuestros padres», murmuró, «tú que sacaste a nuestro pueblo de Egipto, ¿por qué ordenas tanta destrucción?». El silencio lo envolvió y durante un instante pensó que no habría respuesta. Entonces, una voz profunda, sin origen ni dirección, resonó dentro de él. «La tierra está corrompida, sus pecados han clamado contra mí desde generaciones. Tú no destruyes, Josué, purificas». El corazón de Josué se llenó de temor y obediencia. Sabía que resistir la voluntad de Dios era inútil, y así el amanecer trajo consigo no la paz, sino el rugido de miles de pasos marchando hacia las ciudades cananeas. El primer objetivo era Jai, una ciudad pequeña pero fortificada. Los cananeos no esperaban ataque alguno. Desde las murallas, las mujeres lavaban ropa, los niños jugaban, los hombres comerciaban, pero en la distancia, el brillo de las lanzas israelitas aparecía como un mar de fuego. Cuando el ataque comenzó, el cielo se oscureció. Las trompetas resonaron con el eco del juicio. Las puertas ardieron. Las casas se derrumbaron. El grito de los cananeos se mezcló con el clamor de los israelitas. Nadie fue perdonado, ni hombre, ni mujer, ni animal. El mandato era claro, y mientras el fuego devoraba Jai, Josué alzó su lanza hacia el cielo, donde las nubes se tornaban rojas como la sangre. Así será con todos los pueblos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Esa noche, el campamento estaba silencioso. No había canto de victoria, solo el crepitar de las llamas lejanas y los rostros endurecidos por el peso del mandato divino. Entre los soldados corrían rumores. Algunos decían haber visto una sombra moviéndose entre las ruinas, un ángel con espada ardiente, vigilando que el mandato se cumpliera sin misericordia. Otros aseguraban que habían escuchado llantos entre los vientos del valle, las voces de los inocentes clamando a Dios. Josué no durmió. Sentía el fuego en el pecho, un fuego que no era humano. Sabía que aquello no era el final, sino el comienzo del juicio. Canaán entera debía ser entregada al fuego. En su corazón, el líder de Israel comprendía la magnitud del misterio. El mismo Dios que los había liberado ahora los convertía en instrumento de juicio. Y aunque obedecía, algo en su interior temblaba ante el rostro invisible del Altísimo.
La fama de los israelitas se extendió por toda Canaán como un rugido de tormenta. Reyes y príncipes se aliaron, formando una coalición para resistir al pueblo de Dios. Desde las montañas hasta el mar, los mensajeros corrían con noticias aterradoras. El Dios de los hebreos camina con ellos y nadie puede resistirle. Josué reunió al pueblo y habló con voz firme. El Señor nos ha dado esta tierra, pero no solo debemos conquistarla, debemos limpiarla. Que nadie dude, porque el juicio no viene de nuestras manos, sino del cielo. Los ejércitos marcharon hacia el norte, donde ciudades antiguas y orgullosas como Megiddo, Hazor y Gabaón esperaban su destino. Las batallas eran feroces. En una de ellas, el sol se negaba a ponerse, y Josué, levantando los brazos al cielo, gritó: «Sol, detente en Gabaón, luna, quédate en el valle de Ajalón». Y el sol se detuvo. El tiempo mismo obedeció al mandato divino. Los israelitas vieron el día prolongarse hasta que la última espada cananea cayó. El poder de Dios estaba con ellos, pero también su sombra, porque en cada ciudad destruida, en cada familia borrada de la tierra, la pregunta latía silenciosa: ¿era justicia o castigo? Entre los restos de Hazor, una mujer anciana fue hallada por los soldados. No huía, no gritaba, solo miró a Josué con ojos llenos de lágrimas. «¿Así paga tu Dios la vida que Él mismo da?», susurró. Josué no respondió. El fuego ardía detrás de él, y en el reflejo de las llamas creyó ver una figura luminosa, un mensajero de Dios, con una espada encendida, custodiando la destrucción. Cuando todo terminó, las tierras de Canaán quedaron desiertas. El aire olía a humo y silencio. Israel se estableció, cumpliendo la promesa antigua hecha a Abraham. Pero en las noches sin luna, los ancianos contaban historias. Decían que en los valles aún se escuchaban los suspiros de los cananeos, como si el juicio divino nunca hubiera terminado realmente. Josué, ya viejo, subió una última vez al monte Efraín. Desde allí contempló la tierra que su pueblo poseía, y en su mente resonó la voz que lo había guiado desde el principio. «Has hecho mi voluntad, hijo de Nun. La justicia no siempre es entendida por los hombres, pero mi propósito es eterno». El líder cerró los ojos. El viento del desierto sopló, y por un instante el horizonte pareció arder nuevamente con fuego celestial. La historia de la matanza de los cananeos ordenada por Dios es uno de los episodios más misteriosos, inquietantes y sobrecogedores de toda la narrativa bíblica. No es solo una crónica de conquista, sino una confrontación entre obediencia, justicia, poder y fe. En ella, el alma humana se enfrenta cara a cara con el fuego de lo divino. Un fuego que no solo ilumina, sino que también consume. Cuando Josué escuchó las palabras del Altísimo, todo lo que respira será destruido, no recibió una simple orden militar. Recibió un mandato espiritual, un juicio que desafiaba toda lógica humana. ¿Cómo puede el Dios de la vida ordenar la muerte? ¿Cómo puede la misericordia coexistir con la espada? Aquí yace uno de los misterios más profundos de la Biblia. La voluntad de Dios no siempre es comprensible, pero siempre es justa. El hombre ve sangre y ruinas. Dios ve el tejido oculto del tiempo, las consecuencias que nosotros no alcanzamos a imaginar. A veces, lo que parece destrucción es el principio de una restauración invisible, porque en la historia sagrada, la justicia divina no busca castigar, sino purificar. Josué no fue un verdugo, fue un instrumento, un eco de la voz eterna que como un trueno rompe la quietud para traer orden al caos. En cada espada alzada, en cada ciudad que ardía, el propósito no era exterminar una raza, sino erradicar una corrupción espiritual que había devorado generaciones. Imagina el silencio después de la batalla. Los hombres de Israel, cubiertos de polvo y ceniza,
Miran el humo elevarse desde las ruinas de Jai, de Hazor, de Gabaón. En sus corazones, el eco de las trompetas aún resuena, pero ya no suena a victoria, sino a dolor y desconcierto. Obedecer a Dios no siempre se siente justo. A veces la fe duele. A veces seguir la voluntad divina significa cargar con un fuego que quema desde dentro. Josué obedeció, pero su obediencia fue un acto de fe temblorosa, no de orgullo. En su interior, el líder sabía que no estaba destruyendo enemigos, sino cumpliendo un destino que no le pertenecía. Esa es la esencia de la verdadera fe. No creer cuando todo tiene sentido, sino creer incluso cuando el alma tiembla ante lo que ve. Porque la fe no es comprender a Dios. La fe es confiar en Él, aun cuando el mundo se cubre de sombras. El Dios que ordena la destrucción de Canaán es el mismo Dios que llora sobre Jerusalén siglos después. El mismo que dice, no matarás, también dijo, destruye a los cananeos. ¿Contradicción? No. Paradoja divina. El amor de Dios no es débil ni sentimental, es un amor que quema lo corrupto para salvar lo puro. Canaán, según los relatos antiguos, estaba sumida en idolatría, sacrificios humanos y perversiones que destruían la vida misma. El juicio no fue un capricho celestial, sino un acto de cirugía espiritual. Dios cortó la gangrena para salvar el cuerpo de la humanidad. Y aunque los hombres no comprendieron su mano, el tiempo demostraría que el fuego de aquella guerra preparó el camino para algo más grande. La venida del Mesías, el verdadero portador de la justicia y la paz. Josué fue más que un conquistador. Fue un hombre que caminó entre la gloria del poder divino y el peso del juicio eterno. Cada batalla lo transformaba, cada victoria le costaba un pedazo del alma. Pero nunca retrocedió, porque sabía que su deber no era entender a Dios, sino cumplir su palabra. Sin embargo, hay un misterio en su mirada final. Cuando contempla la tierra prometida, se sentía en paz o atormentado por la magnitud del mandato. Tal vez, en su ancianidad, comprendió algo que solo los sabios del espíritu llegan a entender, que la obediencia no siempre trae gozo inmediato, pero siempre deja tras de sí una huella eterna en el plan divino. El fuego que arrasó Canaán no fue solo un castigo, fue una frontera espiritual. Más allá de ese fuego, el pueblo de Israel comenzaría a entender que la verdadera guerra no era contra naciones, sino contra el mal que habita en el corazón humano. La historia de Josué y los cananeos no pertenece solo al pasado. Es un espejo que refleja nuestras propias batallas interiores. Cada uno de nosotros tiene su Canaán, esos territorios del alma que están contaminados por el orgullo, el miedo, el pecado o la indiferencia. Y como Josué, a veces Dios nos llama a destruir aquello que amamos, a quemar lo que nos ata, a limpiar lo que nos contamina, aunque duela. El mandato divino no siempre viene con trompetas. A veces llega como un susurro que dice, deja eso atrás. No puedes avanzar mientras esa corrupción viva en ti. Y entonces comprendemos, la matanza de los cananeos no es solo historia. Es una metáfora del proceso espiritual de todo creyente. Dios nos pide conquistar y purificar los territorios de nuestra propia alma. Lo más impactante de esta historia es cómo el mismo Dios que ordenó fuego sobre Canaán, siglos después, envió a su Hijo para recibir el fuego en su propio cuerpo. Jesucristo, el nuevo Josué, pues ambos comparten el mismo nombre en hebreo, Yehoshua, no destruyó ciudades, destruyó el poder del pecado. No empuñó una espada sino una cruz, y en ese acto reveló el misterio definitivo. La justicia de Dios se cumple en el amor, y el amor de Dios se manifiesta en la justicia. Así, lo que comenzó con fuego terminó con perdón. Lo que nació en guerra floreció en redención. El ciclo se cerró, y el eco del mandato dejó de sonar como destrucción para transformarse en una promesa eterna de restauración.
La matanza de los cananeos sigue siendo una historia que incomoda, que desafía, que inquieta incluso al creyente más firme. Pero quizás esa es su función: sacudirnos, recordarnos que Dios no es un concepto doméstico ni un símbolo decorativo. Es fuego, es juicio, es misericordia, es el alfa y el omega de la historia humana. Y cuando Él habla, el universo entero escucha, aunque a veces lo haga en silencio. Porque el silencio de Dios no es ausencia, es poder contenido, es el preludio del trueno. Y Josué fue testigo de ese trueno. Caminó bajo su estruendo y nos dejó la lección más aterradora y hermosa de todas. Obedecer a Dios puede doler, pero desobedecerlo cuesta el alma. El fuego que destruyó Canaán no fue el fin, sino el principio. De esas cenizas nació una nación, una promesa, una línea que llevaría hasta Belén, hasta la cruz, hasta la resurrección. Y en ese hilo invisible comprendemos que todo lo que Dios hace, incluso lo que no entendemos, tiene propósito. La historia de Josué nos recuerda que la justicia divina no siempre brilla con luz de aurora. A veces arde con el resplandor del relámpago, y solo cuando pasa la tormenta entendemos que tras el trueno siempre hay un amanecer. Cuando Dios ordena destruir, no destruye vidas, destruye sombras. Cuando manda fuego, no quema por odio, sino para que la luz vuelva a brillar.